Buenos días, el Señor les bendiga, hermanos. Es toda la mañana bonita. Me dirá, ¿bonita por qué si se empieza a sentir caliente? Bueno, porque todas las mañanas son bonitas cuando las vivimos en el Señor, hermanos. En Cristo todo está bien. Con calor, con frío, sea como sea, mientras estemos en Cristo y el Señor esté con nosotros, todo está bien. Puede haber pruebas, puede haber enfermedades, puede haber luchas, pero si el Señor está con nosotros, todo está bien. Amén. Es importante enfatizar esto. Algunas personas de nuestra iglesia han sido afectadas por el virus, hermanos. Y digo eso porque debe ser como una señal de alarma para nosotros. Todavía no se termina el problema, hermanos. Todavía no pasa esta prueba, pero el Señor sigue estando con nosotros. Vamos a orar por quienes estén afectados, porque se afecta a una persona y toda la familia se pone en riesgo. Y en este caso, como somos familia espiritual, pues nos debe de doler también eso. Así que vamos a ponernos en las manos de Dios y le damos gracias a Dios porque María está aquí. Ella acaba de pasar por la prueba, hermanos, y pues gloria a Dios porque el Señor la sostuvo. Amén, María. Gloria a Dios. Es que vamos a empezar orando, poniendo en las manos de Dios nuestra iglesia, nuestras familias, nuestra familia espiritual, y vamos a confiar en que Dios sigue estando en control de todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque el mundo entero ha sido probado con esta pandemia. Gracias porque como iglesia tú nos has guardado. Hemos tenido pérdidas, hemos tenido pruebas, pero aún así tú has estado con nosotros. Te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos muestre que tú sigues siendo el soberano, el todopoderoso, el que está en control de todas las cosas. Y aún cuando nos enteramos de que personas de nuestra familia espiritual o de otras iglesias que son también familia espiritual han sido afectadas por esta prueba, podemos confiar en que tú no los dejarás, tú no los vas a desamparar y tú los vas a sostener con el poder de tu diestra. En el nombre de Jesús te pedimos que tú nos muestres que en medio de pruebas y de luchas, tú nos das la victoria. Y a esos hermanos que están siendo afectados, a las familias que están siendo afectadas, te ruego en el nombre de Jesús que tú les muestres la necesidad de buscarte a ti, porque eres el único que puede sostenernos. Bendice a los que ya estamos aquí, bendice a los que vienen en camino, bendice a los que no podrán estar con nosotros, y especialmente a aquellos que no pueden estar por algún motivo de enfermedad o de prueba. Te ruego que tú los fortalezcas y que ellos les encuentren, que puedan sentir que nosotros como familia espiritual estamos orando por ellos, estamos intercediendo por ellos y te rogamos que tú hagas la obra completa en sus vidas. En Cristo Jesús y con acción de gracias te pido esto. Amén. Vamos a escuchar la palabra del Señor, hermanos. El tema que vamos a ver es bien importante, más para nuestros tiempos. Así que ponga atención a la lectura de la palabra y luego después usted va a estar recordando por qué mencionamos esta palabra en el sermón. Dios le bendiga. Amén. Dios les bendiga. Les pido que si se ponen de pie, por favor, por reverencia a la palabra. Y dice así la palabra de Dios, apóstol en Judas, en la epístola de Judas, versículo 10 al 16, dice así su palabra. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han conseguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él.
Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adorando a las personas para sacar provecho. Dios añada bendición a su palabra. Dios les bendiga, pueden sentarse. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Les invitamos a que se pongan de pie y vamos a alabar a nuestro Señor a través de estos cantos y himnos. Y canten fuerte, hermanos, ayúdenme a cantar. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis
himnarios, hermanos, en el himno 492, 492. Y dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperemos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos esperan ese día glorioso, hermanos? Amén. Vamos a continuar alabando a nuestro Señor a través de estos cantos, ¿verdad? Diciéndole que lo amamos. Cuánto le amamos, ¿verdad? Porque si no fuera por Él, quizás no estuviéramos aquí, hermanos. Pero gracias, ¿verdad? Por su amor y su infinita misericordia, tenemos vida eterna en Él.
Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Gracias a Dios por su amor. Ahora llegamos a este último canto, hermanos. ¿Verdad? Es una oración que nos dice, ¿verdad?, que entreguemos todo a nuestro Señor, que nos rindamos a Él, llevemos todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, ¿verdad?, todas nuestras necesidades, y las pongamos en sus manos, porque solo Él es fiel y solo Él nos puede sostener, ¿verdad? Y más en estos tiempos difíciles, ¿verdad?, que estamos pasando por crisis de este virus que anda, ¿verdad?, y que trae, ¿verdad?, mucho dolor a algunos, ¿verdad?, a otros, ¿verdad?, mucho sufrimiento. So, vamos a entonar este canto sabiendo que Él es el que nos sostiene y Él es el único, ¿verdad?, que nos puede llevar, ayudar a atravesar, ¿verdad?, por estos momentos. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él.
ahora momentos de ofrendas y diezmos. Les invito a que se preparen, ¿verdad? Y mientras nuestro hermano toca un preludio, pueden pasar aquí al frente. Pueden dar aquí, ¿verdad? En persona. Pueden dar a través de la línea, ¿verdad? En penielgopass.com/dar, o pueden hablarle a nuestra hermana Ruth. Bueno, ahorita no le pueden hablar porque está enferma, ¿verdad? Pero también tienen esa opción de que si la quieren llamar más adelante, el número es el 830-352-1719. Pueden pasar, hermanos. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor, porque podemos estar aquí en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque tenemos nuestra voz y podemos alabarte, Señor, y cantar himnos a ti, Padre. Te pido, Señor, que tú bendigas estos ofrendas y diezmos que se han recogido en esta mañana, Señor, que las uses, Señor, en tu ministerio, que nos des a nosotros la capacidad de poderlas distribuir de acuerdo a tu voluntad, Padre, y así alcanzar a otras almas, Señor, para tu reino. Bendícenos así como estamos, Señor, y sigue con nosotros el resto de este servicio, pues te lo pidemos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y le damos el tiempo a nuestro pastor. Gloria a Dios. Sí, ya como mencionó Diana, Ruth está enferma y aparte también otros hermanos que fueron afectados y algunos están fuera, y le doy gracias a Dios por la vida de Eduardo y de Eduardito, Lalito, como le decimos, que nos sacan apuros siempre que Pepe no está. Pepe no puede estar ahorita tampoco, ni su familia, y nuestra hermana Berta va a suplir a Tialay con los niños. Y le digo ahorita, pues nada más están esos dos, y no le hace, es importante. Gloria a Dios, porque aunque sean dos, ella está dispuesta a darles la enseñanza que van a recibir. Y dice, qué privilegios. Solamente una maestra completa para estos dos pequeños que están con nosotros, pues se van a quedar en este lugar. Así que si quieren pasar, hermana, vamos a orar por nuestros niños. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de que nuestros niños reciban tu palabra. Bendice a quien le enseña y bendice al que es enseñado, y permite que podamos entender que no son la iglesia del mañana, sino son la iglesia de hoy, del presente. Y ellos al recibir tu palabra no solamente reciben información, sino reciben formación de vida. En el nombre de Jesús los encomendamos a tu gracia y a tu cuidado siempre, Señor. Amén. Amén. Pueden pasar con nosotros, la hermana Berta. Ahorita al final del culto, nuestro hermano Oscar va a estar allá afuera compartiéndoles unos libros, hermanos. Nos regalaron bastante material para distribuir en las iglesias, y pues vamos a empezar con la nuestra, hermanos. Hemos repartido ya en algunas iglesias. Uno de ellos tiene un contenido precioso, es la vida sobrenatural en Cristo. Muy profundo, hermanos, de mucha enseñanza. Y fíjense, tenemos no solamente para nosotros, sino para compartir también. Si usted dice, me gustaría llevarle a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi papá, llévese los que quiera, hermanos. En verdad que fuimos muy bendecidos. El hermano José Cárdenas, un hermano que está en el área de Dallas, dice, yo lo recibí de la Casa Bautista de Publicaciones, así como lo recibí, se los estoy trayendo ahí para que lo distribuyan ustedes. Entonces hay dos libros, uno es sobre la vida sobrenatural en Cristo y el otro tiene un título que parece como que si fuera para niños, y la portada también parece para niños, pero no es para niños, hermanos, porque es cómo explicarles a los niños el manejo del dinero.
Y fíjense, bien interesante porque supuestamente es para explicarles a los niños. Y ahí estoy yo leyendo todo pues para entender todo eso, ¿no? Para entender cómo es el manejo del dinero. Ese se me pasó a decirles que por estar en una de las cajas enseguida. Eso para que lo saques también, por favor, ahorita. Y también, hermanos, tenemos material de enseñanza. Pero ese material de enseñanza que nos trajeron también es del expositor bíblico. Vamos a ver de qué manera lo usamos para ya sea que lo tengamos en la escuela dominical o que lo distribuyamos para, si usted quiere compartirle a alguien, se lo pueda compartir también. El diseño de ese material del expositor bíblico que nos trajeron está para que arranque usted la hojita y luego doble la hoja y queda como si fuera un boletín, pero es una lección completa. Y eso lo hace interesante este diseño. También van a estar a disposición, porque como les digo, por lo pronto hoy nada más se van a llevar los 2 libros. Y si usted se quiere llevar para regalar, lléveselos con confianza. Vamos a abrir nuestras Biblias en el pasaje que leímos, hermanos. Y seguimos orando, hermanos, seguimos orando por la pandemia, porque como les digo, no se ha terminado, hermanos. A lo mejor después de que nos vacunamos pensamos que ya estábamos libres, pero hermanos, todavía hay personas que están siendo afectadas. Y pues nosotros tenemos que tener todas las medidas necesarias, sobre todo si usted se siente que está en un lugar en el que haya riesgo. El pasaje que leímos en Judas es bien interesante, hermanos. Si usted se fija, ya estamos por terminar el Nuevo Testamento. Empezamos con este proyecto ya hace casi 2 años, hermanos. Bueno, el año pasado vimos todo el Antiguo Testamento y ahorita ya estamos por terminar el Nuevo Testamento. Y la idea era ver un panorama del libro y luego tomar un tema de cada uno de los libros. Pero hubo casos en los que me tomé 2 o 3 domingos de un solo libro porque había muchos temas que compartir. Y en el caso de Judas, es uno de los libros pequeñitos del Nuevo Testamento. Es más, muchos ni saben que existía este libro, hermanos, porque piensan en Judas. ¿Y en quién piensan? Hay 2 Judas que son muy famosos. Judas el traidor. ¿Y el otro cuál es? El San Juditas. O sea, esos son los Judas que nos vienen a la mente. Pensamos en Judas, el que traicionó al Señor, o Judas, el que ven algunos religiosos como alguien que intercede en problemas difíciles. E incluso tiene sus altares y tiene sus templos y tiene sus multitud de devotos, hermanos, el famoso San Juditas. Yo no sé de dónde sale esa idea, pero le aseguro no es el Judas del que escribió esta carta. Ahora, este Judas que realmente el nombre correcto debería de ser Judá, hermanos. Debería de ser Judá, en el hebreo y en el griego, ese es el nombre correcto. Pero se le quedó, alguien le agregó la S y en nuestro español es conocido como Judas. Y como le digo, siempre lo relacionamos con el traidor. Y nosotros pensamos en los nombres. Cuando pensamos en el nombre de Judas, pensamos en un traidor, en un opositor, en un corrupto, en alguien que sacó ventaja de Jesús o en alguien que se suicidó. Y esos nombres no son de los que nos gustan. Si usted va a tener un niño, le quiere poner un nombre bíblico, ¿qué nombre piensa? Pues David, Moisés, Abraham, Israel. Pero ¿por qué no piensa en Judas? Es bíblico también. Y su significado es muy bonito. ¿Sabe qué significa Judas? Significa alabanza. Pero por lo que hizo el traidor, no lo queremos, hermanos. Inclusive, cuando alguien le dice a otra persona, eres un Judas, ¿qué está diciendo? Eres un traicionero. O sea, le das el beso por un lado y por otro lado el puñal. Judas vino a ser sinónimo de traición. Pero el Judas que escribió la carta era uno de los hermanos del Señor Jesús. Porque tenemos que reconocer que la Biblia nos enseña que Jesús tuvo hermanos. Aunque claro, serían medios hermanos. Porque Jesús era hijo según la carne de María, pero fue por obras del Espíritu Santo. La Biblia dice que estos hermanos eran Jacobo, el que escribió la carta de Santiago, José, Simón y Judá. No sabemos nada ni de José ni de Simón, hermanos. Pero cuando se habla de ese pasaje, ahí en Mateo 13:55, dice, no están sus hermanos entre nosotros. Y después los menciona por nombre. Y eso lo puede ver usted también en Marcos 6:3.
El hecho está de que ellos eran incrédulos. Los hermanos de Jesús no creían en el Señor, hermanos. Inclusive en una ocasión dijeron que Jesús estaba fuera de sí. ¿Y sabe qué quiere decir estar fuera de sí? Que estaba mal de la mente, hermanos. La Biblia dice porque su madre y sus hermanos no creían en él. O sea, no creían que él fuera el Mesías. María sabía que era alguien especial, pero como que no captaban la idea completa de quién era Jesús. Y dice la Biblia que los hermanos no creían en él. Pero ¿qué sucedió? Jesús muere y resucita y se le aparece a Jacobo, que es, como le digo, Jacobo y Santiago es el mismo. Y seguramente ahí tiene su experiencia de conversión. Y la Biblia nos enseña, 1 Corintios 9:5, que estos hermanos de Jesús, después de la resurrección de Cristo, se convierten en siervos, líderes y misioneros de la palabra. En el caso de Judá, o de Judas, que es el que escribió la carta, en su escrito vemos cosas que nos pueden parecer raras, hermanos. Raras porque menciona por lo menos 2 libros apócrifos, 2 libros que no están en el canon bíblico. Menciona a Enoc, el profeta Enoc, y menciona otro libro que es conocido como el Testamento de Moisés. El Testamento de Moisés no lo menciona por nombre, pero menciona su contenido, porque usted no va a encontrar en ninguna otra parte de la Biblia lo que menciona Judas de que el arcángel Gabriel y Satanás se pelearon por el cuerpo del Señor. Eso solamente lo menciona Judas. Y es porque eso era parte de un libro apócrifo, como les digo, que se llamaba el Testamento de Moisés. Y era parte de la tradición, sigue siendo parte de la tradición hebrea, hermanos. De que cuando murió Moisés, lo que la Biblia dice es que nadie sabe en dónde quedó su cuerpo porque el Señor mismo lo enterró. Pero menciona esto Judas, de que Satanás y el arcángel estaban peleándose por el cuerpo. Y el arcángel le dijo, el Señor te reprenda. O sea, Judas lo menciona como diciendo que el único que puede reprender a Satanás es el Señor. Pero él hace referencia de ese escrito, hermanos. Y es una de las preguntas que la gente se hace. Algunos hacen esta pregunta y dicen, bueno, pero ¿por qué Judas mencionó estos 2 libros que no están, o estas 2 enseñanzas que no están dentro del canon bíblico? En el caso de Enoc, sí lo menciona por nombre, hermanos. Y dice que él escribió eso, hermanos. En el pasaje que leímos, en Judas solamente es un capítulo, por eso no mencionamos el capítulo, pero Judas 10 en adelante menciona lo que son las características de los falsos maestros, características de falsos líderes. Y alguno podría decir, bueno, el hecho de que Judas haya mencionado a Enoc no le da validez para que Enoc sea uno de los libros considerados inspirados. Y la respuesta es que no. Porque el apóstol Pablo también mencionó otros escritos, hermanos. Inclusive Pablo mencionó a escritos que ni siquiera se relacionaban con los judíos, como cuando habla de los cretenses. Dice, también vuestros propios poetas han escrito. O sea, mencionar la referencia de un escrito no le daba validez para decir, ya, es inspirado por el Espíritu Santo. Porque recuerden una cosa, cuando Judas escribió su carta, no existía el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy en día, hermanos. Apenas empezaba a formar circulando las epístolas. Ya los evangelios se habían escrito, pero si usted era un cristiano, de esa época, y el Señor lo usaba para ir vamos a ponerlo en nuestro trasfondo. Usted fue a visitar a su rancho y allá evangelizó. Y allá se convirtieron 10 familias. Y usted quería seguir alimentándolas, pero usted se tenía que regresar a su lugar donde estaba. Entonces usted les mandaba una carta. Eso fue lo que sucedió con el Nuevo Testamento. Solo que el Espíritu Santo consideró cuáles iban a ser parte del Nuevo Testamento y cuáles no. Miren, tenemos un ejemplo también en la carta de Pablo, del apóstol Pablo a los Colosenses. Les dice, cuando esta carta la hayan leído ustedes, hagan que los de la Odisea también la lean. Y la carta que le envía a ellos, lean a ustedes. Y eso a mí me muestra que había una carta del apóstol Pablo a la iglesia de la Odisea. Y no la tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Sí me explico? También el apóstol Juan
dice, y eso lo vimos el domingo pasado, cuando dice, le he escrito por carta, hablando de Diótrefe, le he escrito por carta, pero pues él está actuando, si no tenemos esa carta tampoco. Entonces eso es una luz que nos arroja para entender que hubo muchos escritos que no quedaron dentro del canon bíblico. Y lo mismo sucedía en el Antiguo Testamento, hermanos, como lo que es el libro de Enoc, el Testamento de Moisés y otros tantos escritos que son parte de la literatura hebrea, pero no todos quedaron dentro del canon bíblico. Por ejemplo, si un día usted compara una de las Biblias que utilizamos nosotros con una versión católica romana, se va a dar cuenta de que en las Biblias de la versión católica romana hay 7 libros de más. Y si usted se fija en esas Biblias, casi siempre en esta parte dice que trae los libros deuterocanónicos. Y algunas veces no lo dice, pero trae un símbolo. Trae un simbolito así como de una cruz, esa señal de que trae los libros que consideramos apócrifos. La palabra deuterocanónico quiere decir de otro canon. O sea, que no es el canon que acepta todo el cristianismo. Ahora, eso no les quita validez en cuanto a información. Es bueno leer, hermanos. Es bueno leer. Si usted tiene la oportunidad de leer el libro de Enoc, hágalo. Si tiene la oportunidad de leer el Testamento de Moisés, hágalo. Pero no le podemos dar la misma validez a lo que es esperado por el Espíritu Santo y que está dentro del canon. Usted puede leer un libro como el que le vamos a regalar ahorita, y usted lo puede analizar y decir, qué buen libro está, pero eso no le da la misma autoridad que la Biblia. ¿Sí me explico? Es decir, cualquier literatura que nos llegue a nuestra mano, es bueno informarnos, pero no le vamos a dar la misma autoridad que tiene la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y es útil para enseñar, para corregir, para rearguir, etcétera. Todo lo que la misma palabra dice. Y además que es palabra de Dios. Les digo esto porque hay algunas Biblias que tienen comentarios, hermanos. Yo no sé si su Biblia tiene comentario, pero a veces uno agarra una Biblia, que la Biblia aquí al pie de la hoja, o a veces el metido ahí, tiene comentarios. Los comentarios no son inspiración del Espíritu Santo, hermanos. Entonces hay que también tener cuidado con eso, porque ha habido gente que a mí me ha dicho, no, pastor, es que la Biblia dice esto. Yo le digo, ¿dónde dice la Biblia? No, es que sí dice esto, y luego me enseñan en su Biblia y hasta lo tienen subrayado y le digo, espérame tantito, esto no es parte de la Biblia. Eso es el comentario del que editó esa Biblia. Por ejemplo, la Biblia de Scofield, la Biblia de Thompson, la Biblia de estudio de Vida Nueva, son muy buenos los comentarios, te sacan de apuro, te auxilian para entender, pero tenemos que recordarlo, es una opinión sobre algo que está escrito, pero no le podemos dar la misma validez. Inclusive, hermanos, lo que escriba el pastor, bueno, usted analícelo, pero no le va a dar la misma validez a la palabra. Porque la palabra es suprema, la palabra de Dios es inspirada por el Señor, y cualquier otro escrito puede ser bueno el conocimiento, pero no lo ponemos al mismo nivel. Entonces digo esto porque alguno podría pensar por qué es que Judas menciona a estos dos pasajes. Pero centrándonos en el pasaje, él está hablando de aquellos que se habían levantado dentro de la iglesia y que enseñaban doctrinas equivocadas. Si usted se fija en la carta de Judas, él menciona ejemplo de 3 en 3. Por ejemplo, menciona 3 pasajes del Antiguo Testamento, como lo es la rebelión de Israel en el desierto. Usted lo puede leer en Números 14. Menciona a los hombres de Sodoma, hermanos, el caso de Sodoma y Gomorra, cómo se habían corrompido. Esto está en Génesis 19. Y menciona también lo de los ángeles rebeldes. Aunque eso, para mencionar eso de los ángeles rebeldes, citó el libro de Enoc, pero eso también viene en Génesis 6, hermanos. Viene en Génesis 6 también, en donde se respalda esa enseñanza. Por eso es que está dentro de esta carta. Dice en el versículo 14, de esos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, etcétera, etcétera. Pues eso usted lo puede leer en Génesis 5 y 6, aunque esta es una referencia de Enoc. Pero después de que menciona esos 3 casos, Judas pone otro ejemplo, hermanos. Pone otro ejemplo
en cuanto en cuanto a ejemplos de lo que es una rebelión en el Antiguo Testamento. Ahora lo va a hablar, pero de los maestros, y pone ejemplo de Caín, Balaam y Coré. Fíjense, quiero centrarme en esto. Dice en el versículo, en el mismo pasaje que hemos leído, hermanos, después de que ha hablado de todo eso, llega al punto del versículo 11 y dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Tome nota, camino de Caín. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Podríamos hablar mucho de cada uno de estos temas y quedarnos aquí horas, pero quiero centrarme nada más en estas tres ideas. El primero dice el camino de Caín. Sabemos quién fue Caín. ¿Quién se acuerda quién fue Caín? Pues me van a decir que mató a Abel. Bueno, está bien. Les acepto la respuesta. Caín es el ejemplo de la humanidad rebelde. Acuérdense que Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Y los 2 fueron a ofrendar al Señor. Pero Abel ofreció de lo mejor que él tenía y el Señor se agradó de su ofrenda. Caín, al ver que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, él se enojó e invitó a Abel a salir al campo y allá lo mató. Lo asesinó, hermanos. Ahora, después de eso viene ya una rama de la humanidad que siguió el camino de Caín. Porque la Biblia dice que Caín fue desterrado, hermanos. El Señor le pone una marca para que cualquiera que lo vea sepa de él. Y aquí viene un simbolismo en cuanto a la humanidad que se aleja de Dios. En cuanto a la humanidad que decide rebelarse contra Dios, que siguen el camino de Caín. El camino de Caín fue la envidia, fue el enojo, fue la ira. El camino de Caín fue la desobediencia. El camino de Caín fue el decir: pues sí, soy hijo de Adán y Eva, soy parte de la humanidad, pero no quiero nada con el creador que creó la humanidad. Y Abel pues vino a ser el sinónimo de la parte que sufre por esa maldad de la humanidad. Y claro, Dios en su gracia les permitió otro hijo, que fue Set, que significa sustituto. Ahora, aquí lo interesante es que Judas toma el ejemplo de Caín para aplicárselo a los falsos maestros. Dice: estos falsos maestros, estos que son las manchas en sus agapes, etcétera, etcétera, dice, han seguido el camino de Caín. Lo primero que tenemos que entender nosotros en esta mañana es evitar el camino de Caín. Evitar ese estilo de vida, hermanos. Porque no es algo que Dios apruebe, no es algo que Dios bendice, y es algo que nos va a causar problemas. Ahora, esto como que está un poco más fácil de entender, porque si leemos Génesis 4, vemos la historia de Caín y Abel, y aunque no sepamos mucho de doctrina o de Biblia, sabemos que está mal. Sabemos que está mal que por envidia Caín haya matado a Abel, su hermano. El asunto está que después habla de otro ejemplo, de Balaam. Dice: y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Esta historia es un poco más desconocida. Usted la puede leer después en Números 22, del 25 en adelante, hermanos. Y también ahí en Números 31, 16. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta, hermanos. Era un profeta del Señor. Pero él fue, entre comillas, contratado para dar un mensaje pagado. Por eso habla de la palabra lucro, porque Balaam trató de lucrar con su ministerio, trató de lucrar con el don de profecía que Dios le había dado. Y dice la palabra que fue contratado por el rey Balac. Se parecen los nombres, pero no es lo mismo. Balac era el rey, Balaam era el profeta. Dios estaba bendiciendo a Israel, Israel estaba agarrando fuerza, Israel se estaba convirtiendo en un pueblo poderoso. El rey Balac quiere detener esa bendición y manda traer a Balaam para que venga y maldiga a Israel, para que venga y le dé una palabra de maldición para que se detenga aquel crecimiento que viene en Israel. Y dice la palabra que Balaam quería maldecir y de su boca salía bendición. Y él quería maldecir y salía bendición, porque Dios no estaba permitiendo que maldijera a su pueblo. Y es el caso, hermanos,
que vemos en la Biblia, un caso también un poco raro, de que Dios permitió que una burra hablara para detener a Balaam, hermanos. Permitió que el mensaje se lo diera un animal al mismo profeta, pero él aún así seguía terco, hermanos, en querer hacer eso. Por eso le llama lucro. O sea, cualquier persona, fíjese bien, sea pastor, evangelista, misionero, o sea, un miembro de la iglesia que trata de lucrar con el ministerio, está siguiendo el camino de Balaam. Cualquier persona, sea pastor, evangelista, maestro o misionero, que está haciendo algo por contienda o por envidia, está siguiendo el camino de Caín. Entonces, el camino de Caín es la envidia y las actitudes negativas. El camino de Balaam es el lucro, la ganancia deshonesta de la que menciona también el apóstol Pedro, hermanos. Ahora, no confundamos esto con el hecho de que la iglesia necesita finanzas para caminar. La iglesia necesita, el templo necesita mantenimiento, el gozar de un aire fresco, el gozar de ministerios de tiempo completo, el gozar de todo lo que tenemos cuesta. Pero hay mecanismos que Dios ha establecido para que esas necesidades sean suplidas. Tenemos la entrega de ofrenda, de diezmo, de promesas, de patrocinios, etcétera. En algunos casos hay iglesias que tienen que acudir a actividades financieras y está bien si es necesario. Pero el asunto está de que es diferente eso a que alguien nos manipule para obtener ganancia deshonesta. Ese es el lucro de Balaam. Balaam estuvo dispuesto a vender su ministerio por obtener riqueza. Y si usted lee ese pasaje, hermanos, si usted lee el pasaje de Números, como les digo, se lo voy a dejar de tarea, Números 22, nos damos cuenta que en el capítulo 22 al 25 fue todo un proceso largo en el que se le hace promesas de lo que le van a pagar. Él viaja de lejos para llegar hasta donde estaba Balac, para maldecir a Israel. Entonces, no solamente fue el lucro, sino la ambición, el negocio, la corrupción. Esto a mí me hace recordar un hermano primo, hermanos, que era medio hermano, pero de una iglesia donde fue pastor en Illinois. Un día estábamos en un convivio. Él era de ascendencia judía. Y un día estábamos ahí, él estaba viendo las mesas, estaba viendo a la gente. Y él mencionó esto: no, pastor, si yo pudiera, yo pondría una iglesia. Le digo así, te estás sintiendo el llamamiento. No, dice, estoy sintiendo que hay mucha ganancia en esto. Y luego después me dice, pero la pondría no como la tuya, como la de Houston, la de Austin, la de Joel Austin. Y me dice, ¿no has visto todo lo que se junta, todo lo que gana? Eso que no, le digo, es que no es el propósito de la iglesia. Él estaba pensando en el dinero. Y le digo, además, si tú lo haces así, el Señor no te va a prosperar, no te va a bendecir. Pero también eso me hizo recordar una experiencia que tuve hace muchos años en Las Vegas. Cuando llegamos a Las Vegas nosotros, llegamos a empezar una iglesia hispana, hermanos. Y Dios ya nos había bendecido con un grupito. Habíamos ido como era un buffet. Estábamos haciendo fila. Y delante de mí estaban dos hermanos hablando. Y estaban hablando en español. Ellos voltean, me ven a mí que estoy detrás de ellos y siguen hablando en español. Porque muchos piensan que yo era gringo, hermanos. Pero el asunto es que estaban hablando de la iglesia. Y uno al otro le estaba diciendo, no, mira, ya cuando tienes 50 personas, ya puedes vivir bien. Y yo estaba escuchando y le decía, mira, tú invítame. Si tienes 50, es para que de perdido agarres unos 5,000 por mes. Y yo estaba pensando, a mí me dieron clases diferentes. Porque nosotros estábamos batallando, teníamos como 90 y apenas ajustábamos, hermanos. Pero otro decía, es que mira, si tienes 50 personas y si cada uno le sacas el diezmo, no dijo, ellos apoyan, no dijo, le sacas el diezmo, le sacas primicias, le sacas promesas, fácil, cada uno te puede aportar $500 por mes. Y yo así con la boca abierta, hermanos, así como diciendo, oye, pues ¿qué están diciendo estos dos pastores?
Y el otro dice, no, es que mira, que por eso están, que las sanidades, que los milagros. Si la gente cree en milagros, se va a entregar. Y yo me acordé, cuando lo estaba oyendo a ellos, me acordé del que decía aquí, el lucro. El lucro. Ya después de que hablaron un rato, les hablé en español. Le dije, con permiso. Y cuando se dieron cuenta que hablaba español, se quedaron pues, ya en silencio, hermanos. Pero el asunto es que usted va a ver, y seguramente ya lo vio, personas que en el nombre de Jesús hacen negocio. Personas que en el nombre de la iglesia hacen negocio. Personas que en el nombre de la palabra hacen negocio. Ese es el lucro de Balaam. Si yo estoy predicando a un grupo de personas, yo tengo que tomar dos opciones. O les digo lo que les tengo que decir, o les digo lo que a la gente le gusta oír. Si quiero sacar beneficio, les digo lo que les gusta oír. Eres el campeón, eres el príncipe de Dios, eres la princesa, eres el guerrero. Les hablo de palabras motivacionales y bonitas para hacerlos sentir a gusto, porque ellos tienen una expresión que usaron estos hermanos de Las Vegas, bueno, esos primos de Las Vegas, tienen una expresión muy curiosa, dicen, es que una vaca contenta da más leche que una vaca molesta. Yo pensé, entonces ellos miran a la iglesia como una vaca que va a seguir a ordeñar. Esto no es del Señor, hermanos. Claro, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Eso lo dice la palabra. Pero no, pues también dice la palabra que no lo hagamos por ganancia, sino que lo hagamos por el Señor. De tal manera que el apóstol Pablo dice que él aprendió a vivir con abundancia o con escasez, porque el vivir es Cristo. Ahora, el asunto es que está el camino de Caín, está el lucro de Balaam, pero hay algo más, la contradicción de Coré. Y también para entender lo que es la contradicción de Coré, tenemos que leer en Números 16. ¿Quién era Coré? Coré era el líder de alabanza del ministerio de Moisés. Ahora, ustedes usan un término que hoy usamos, no necesariamente se le llamaba así, pero Coré era el que llevaba la alabanza, él y sus hijos. Usted va a ver en los salmos que hay varios salmos de los hijos de Coré. Hay varios salmos que fueron escritos por Coré y por sus hijos. ¿Qué pasó con Coré? Coré cayó en una contradicción porque llegó a un punto en el que él creyó que podía ocupar el lugar de Moisés. Moisés tuvo problemas, había problemas en el liderazgo, la gente no estaba muy contenta, la gente tenía necesidad de agua y no había agua, tenía necesidad de comida y no había comida, y pues se la agarraron contra Moisés y se rebelaron, hermanos. Y al parecer Coré participó en esa rebelión o en una de esas rebeliones, quizás pensando que a causa de esos problemas podían destituir a Moisés y él quedarse al frente del pueblo. Y lo que sucedió fue tremendo. Dios permitió que por causa de aquella rebelión la tierra donde estaban ellos se abriera y Coré y algunos de sus hijos y de los que lo seguían fueron exterminados. El camino de Caín fue la envidia y las malas actitudes. El lucro, el error de Balaam fue el lucro, la ganancia deshonesta. Y la contradicción de Coré fue no entender cuál era su lugar dentro del pueblo de Dios. Él hacía una función importantísima, como lo era guiar al pueblo en la alabanza. Era una función tremenda, pero él no entendió su posición y cayó en una contradicción. Al ponerse en contra de Moisés, Dios mismo lo quitó, hermanos. Son tres casos que después viene una aplicación. Dice, fíjese cómo lo describe. Menciona estas características, porque una característica es algo que define a la persona. Tú puedes decir, esta persona es alta, y ya estás diciendo una característica, pero aparte dices, es alta y morena, es otra característica. Lo dices, es alta, morena, pero tiene el pelo cano, ya estás diciendo otra característica. Pero aún así te puedes equivocar. Entonces te dice, mira, es alta, morena, tiene el pelo cano y trae un parche en el ojo. Pues como que tú dices, no, eso ya está más, no todo el mundo trae el parche en el ojo. Pero aún así quieres saber algo más.
y te dice, bueno, mira, esta persona es alta, morena, pelo claro, tiene un parche en el ojo y se llama Francisco. Ah, pues ya, hubieras empezado por ahí, hombre. Pero cuando decimos características es para determinar cómo es alguien. Pues aquí Judas menciona características de estos falsos maestros. Dice, son manchas en nuestros agapes, comen impunemente con nosotros, se apacientan a sí mismos, son nubes sin agua. Dice, son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Pero fíjese, al final, hermanos, menciona algo que con esto quiero concluir. Del versículo 16, dice, estos son murmuradores. O sea, la murmuración es una característica de este tipo de personas. Querellosos. Querellosos es que son buscapleitos. Te están buscando siempre por dónde atacar. Pero dice también, dice que andan según sus propios deseos. O sea, que no andan según la palabra, sino según sus propios deseos. Pero después viene una característica que es bien común en nuestros tiempos. Dice, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Adulando a las personas para sacar provecho. Una de las cosas que yo hasta siento así atrás como que se me enchina el cuero, es cuando alguien viene y me dice, ay, hermanito, ay, pastorcito, no sabe cómo siento bendición cuando lo oigo hablar. Luego lo pienso, ¿a qué me irá a sacar? ¿O a qué pretenderá? Como que inconscientemente uno dice, si te están adulando es, ¿qué te va a pedir después? Es como el niño que llega, ay, mi papi chulo, el más guapo de todo el mundo. Tú ya la conoces y le dices, ¿qué quieres, hija? No, es que quieres que me des dinero para eso, para aquello, para esto otro. Bueno, pues esto es lo que dice Judas. Dice, estas personas hacen todo esto así. Pues dice, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces, si después de haber leído Judas, si después de haber escuchado esta parte de la palabra, nos engañan, ya no fue porque Dios no nos hubiera advertido, hermanos. Cualquier persona que caiga en la adulación, a lo mejor lo está haciendo con sinceridad, o a lo mejor lo está haciendo porque algún beneficio quiere obtener. Ahora, aquí está hablando de los falsos maestros, falsos líderes, falsos profetas. Por eso menciona a Caín, menciona a Balaam y menciona a Coré. Pero luego después lo aplica a la iglesia. Dice, son manchas en nuestros agapes, son murmuradores, son querellosos, andan inflando siempre las cosas. Es decir, le exageran. Y luego después dice, adulando a las personas para sacar provecho. Yo quiero invitarle a que le pidamos al Señor que nos muestre, hermanos, que nos muestre que esto que podemos vivir hoy en día no es nuevo. Ya nos había advertido la palabra del Señor. Ya nos había advertido el Señor Jesús. Y eso es algo que menciona Judas también. Judas menciona que Jesús ya no lo había advertido. Jesús nos había advertido que se iban a levantar falsos maestros, falsos pastores, falsos mesías, falsos cristos. Y eso es algo que también Juan lo dijo y Pablo lo dijo, que iban a ser nubes sin agua, que iban a ser olas furiosas. Tenemos que recordar, hermanos, que lo que tenemos que hacer es mantenernos en la gracia del Señor, en la gracia de Dios. Y si por alguna razón hemos ido o estamos en el camino de Caín, en el error de Balaam, en la contradicción de Coré, tenemos la oportunidad para pedirle perdón al Señor, para arrepentirnos y decirle, Señor, sácame de esto, Señor. No quiero vivir mi vida en base a la envidia o la contienda. Sácame de esto, Señor. No quiero vivir mi vida en base a ganancias que no son justas. Sácame de eso, Señor. No quiero vivir en esta contradicción de que estoy siempre sin saber cuál es mi lugar, ya sea en la iglesia, en tu familia o en tu trabajo, donde quiera que te muevas. Tenemos que saber en dónde nos ha puesto el Señor y para qué nos ha puesto ahí, porque si no va a ser una contradicción. Y una contradicción es algo que nos contradice, hermanos, porque por un lado digo que soy siervo del Señor y por otro lado no le sirvo. Por un lado digo que amo al Señor y no amo al prójimo. Me contradigo. Por un lado digo que creo en un Dios todopoderoso y no confío en Él. Me contradigo.
Si digo que Jesús es mi Señor y no lo sigo, me contradigo. Si digo que Jesús es mi Maestro y no acepto sus enseñanzas como norma de vida, me contradigo. Tenemos que evitarlo. Y de esa manera nos vamos a mantener en la gracia del Señor. Quiero invitarles a que oremos y que le pedamos al Señor que nos dé sabiduría para distinguir en nuestros tiempos, hermanos, estos tres tipos de líderes que menciona Judas, y poder discernir lo que es del Señor y lo que no es del Señor. Y poder ser sabios, sencillos como paloma, dijo Jesús, pero sabios y astutos como ¿qué? Como serpientes, hermanos. Entonces, la sencillez por un lado y la astucia por otro son básicas para sobrevivir nuestra vida cristiana. Y esto es algo que el Señor nos quiere y nos puede dar también. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque antes que llegáramos al libro de Apocalipsis, dentro de tu plan tú permitiste que quedara esta carta de Judas. Una carta breve, una carta en contenido pequeño, pero de importancia enorme, de gran enseñanza. Cada frase, cada versículo de esta carta de Judas nos enseña algo. Yo te ruego que tu Espíritu Santo nos muestre que es parte de tu palabra inspirada por ti y que está dedicada a enseñarnos, a guiarnos, a instruirnos, a corregirnos. Danos sabiduría, Señor, para poder discernir entre todo lo que nos llega, ya sea lo que escuchemos aquí en la iglesia, lo que escuchemos en otros lugares, lo que escuchamos por internet, lo que escuchamos en las redes sociales, que podamos discernir y que podamos separar lo que es tuyo y lo que no es tuyo, y que incluso que podamos corregir y reprender aquello que a ti no te agrada. Te ruego en el nombre de Jesús que tú nos perdones si alguna vez hemos estado caminando en el camino de Caín y hemos sido víctimas de envidia y de actitudes negativas en relación con los demás. Perdónanos, Señor Jesús, si alguna vez hemos caído en el error de Balaam y de pensar que todo se tiene que hacer por lucro. Perdónanos si hemos caído en la contradicción de Coré y hemos querido tomar un lugar que no es el que tú nos has dado. Te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos ministre, que grabe esta palabra en nuestra mente y corazón y que permitas que tanto nosotros que lo hemos recibido como aquellos que lo están recibiendo por internet o que lo van a recibir después, seamos sabios para vivir conforme a tu enseñanza. En el nombre de Jesús te ruego que nos despidas en paz y que vayamos con la seguridad de que el amor del Padre, la comunión del Hijo y la unción del Espíritu Santo van con cada uno de nosotros.